cómo la experiencia del cliente se ha ampliado y ya no se basa simplemente en un servicio al cliente o de satisfacer las necesidades, sino que hay que trabajar todo un proceso o el viaje del cliente. Exactamente. Y ahorita que mencionas eso, pues tú me conversarás al respecto y me ampliarás la información, pero creo que incluso no solo por la pandemia, sino por todo el auge tecnológico desde hace pues estos últimos años, siento que el cliente tiene mucho más conocimiento, tiene más información y exige mucho más, ¿no? Creo que es algo que hemos estado viendo y que el cliente incluso se forma un poco más y conoce más a nivel, por ejemplo, de la cocina, de técnicas, porque pues también se han ido por esa rama de conocer un poco más. Entonces creo que hoy esa exigencia del cliente hace que los restaurantes que puedan ser tradicionales o restaurantes que tengan muchos años, tengan que, con tecnología o no, adaptarse a este nuevo cliente, ¿no? ¿Cómo ves tú de unos años para acá, y bueno, incluyendo el tema del COVID, ese nuevo cliente? ¿Cómo es un nuevo cliente de esta era? Efectivamente, ¿no? Y al final lo que comentas es el factor clave, ¿no? de tener una buena experiencia de cliente, que es el conocer realmente a nuestro cliente. Aparte por supuesto, que cada restaurante tenga un prototipo y que tiene que tener un cliente ideal, y en función de eso es como va a generar toda esta experiencia, ¿no? Centrado siempre con la visión en el cliente. Aparte de todo esto, hay patrones que han cambiado en el consumidor. Y uno de ellos es que, por ejemplo, el cliente ya es un usuario tecnológico. O sea, el 90% de los clientes han utilizado tecnología en los 3 últimos meses. Aparte de esto, el cliente también comparte su experiencia con otros usuarios, ¿no? Y esto es algo de lo que hablaremos, que al final es un punto muy importante y que repercute directamente también en los resultados del negocio. Y luego, por otro lado, como comentabas, pues al final es un cliente que cada vez está más informado, ¿no? Y esto también hace que sea más exigente, o sea, tiene una oferta cada vez más amplia. Entonces, la forma de poder destacar tu negocio de otros es al final a través de esta experiencia de cliente, ¿no? O sea, de que tu cliente tenga una percepción de tu marca, de tu restaurante, de tu negocio superior a la que esperaba. Ujú. Exactamente. Y en ese caso, Marta, por ejemplo, cuando estamos hablando, bueno, ese cliente exigente, ¿crees tú? Obviamente hay mucha información y mucho que hacer en tema de estrategia, todo el tema digital que también vamos a conversar, pero siento que todavía esa recomendación de cliente a cliente para mí tiene mucho, mucho poder. ¿Qué crees que es importante tomar en cuenta para garantizar o por lo menos tratar en lo posible de que ese cliente que ya me gané, que fue a mi local, pueda recomendarme? O sea, en resumen, ¿qué pudiéramos decir? Bueno, este cliente sí se va a llevar una experiencia y la va a compartir. Bueno, pues al final o sea, el factor clave de todo esto es que se genere una emoción en ese cliente. Entonces, el cerebro actúa en que al final cuando nosotros recibimos una emoción, creamos un recuerdo. Si ese recuerdo es positivo, significa que hemos conseguido entrar en la mente del consumidor y posicionarnos ahí, ¿no? Esto también lo que va a repercutir es que a la hora de elegir o recomendar un restaurante, tú estés posicionado para que esa persona pueda recomendarte y llevarte a más clientes a tu negocio. Entonces, esto por un lado, ¿no? Luego también influye mucho la parte del equipo interno. El equipo interno son los empleados, ¿no? Entonces, los empleados al final es el mayor capital que tiene un restaurante, porque son las personas que van a interactuar directamente con nuestros clientes y los que van a ser partícipes de que parte del proceso de esta experiencia pueda ser o no pueda ser positiva. Entonces, veremos también un poco cómo podemos ayudar a que estos empleados lleven a cabo los diferentes protocolos que ayuden a mejorar toda esta gestión de cliente. Luego, por otro lado, pues hay que tener también una presencia omnicanal. Y omnicanal no me refiero a multicanal, ¿no? Que al final también se confunde mucho este concepto. Cuando hablamos de omnicanalidad, nos referimos un poco a que la persona
perciba lo mismo de un restaurante o de un negocio, tanto offline como online. Es decir, si yo, por ejemplo, ceno en un restaurante, espero que cuando yo haga un pedido de ese restaurante reciba las mismas calidades, ¿no? Y la misma experiencia como si estuviese en ese sitio presencial. Por otro lado, también, pues bueno, en la omnicanalidad significa también que al final todo está relacionado, ¿no? Y cómo ya el offline y online no se puede diferenciar, sino que al final forma parte de una misma estrategia, ¿no? Y de que lo que nosotros podemos comunicar a través de vías digitales, como pueden ser, por ejemplo, el perfil de redes sociales que tengamos, repercute directamente en el sitio o en el negocio físico. En cómo también, pues bueno, en la diferente experiencia, ¿no? Que podemos hacer, pues desde una reserva que podemos hacer por internet, reservar la mesa, cómo luego, por ejemplo, la confirmación puede ser pues vía telefónica o puede ser a través de un email, o bueno, también hablaremos un poco de cómo unificar todo esto y de qué es la mejor estrategia para ello. Y luego, con esa experiencia, ¿dónde la voy a vivir? Porque al final todo esto se traslada a que yo voy a ir al restaurante, ¿no? Entonces, fíjate al final cómo está todo relacionado y por eso cuando hablamos de experiencia, hablamos de una percepción única, ¿no? E integral que tiene el cliente en un negocio o con respecto a una marca. Exacto, y me encanta lo que acabas de puntualizar acá con respecto a esa experiencia desde el momento en el que el cliente hace la reserva. Es decir, yo creo que algo que a veces no se toma en cuenta es que piensas, bueno, la experiencia del cliente inicia cuando el cliente se sienta en la mesa y resulta que empieza mucho más atrás. Seas un restaurante digital o no, como tú mencionas, la experiencia online y offline se tiene que mantener exactamente igual. ¿Qué puntos digamos, en esa cadena de la experiencia del cliente crees tú que son súper críticos, que nos hagan pensar, bueno, ya una vez que el cliente llega a sentarse a la mesa, ya vivió una experiencia previa que seguramente va a recordar? Tiene que ver con la información que consigo en los canales de Instagram o con la facilidad de poder hacer una reserva o con todo un poco. Pero ¿cuáles son esos puntos críticos que sí forman parte de la experiencia del cliente que tienen que ver con la visita al restaurante, pero que incluso suceden antes? Pues mira, el proceso empieza simplemente desde el descubrimiento, incluso antes de eso, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un momento cero, que es el momento en el que una persona decide ir a un restaurante. O sea, se le pasa por la cabeza simplemente y tiene ganas de ir a un restaurante. Entonces, en este momento pueden pasar dos cosas. O bien ya tienes uno en mente o uno que ya te han sugerido, que de ahí un poco la importancia que hablábamos antes, ¿no? De estar en la mente al final del consumidor, pues de esas estrategias que se hacen un poco pues de reconocimiento de marca, de tener mayor presencia en el mercado, ¿no? A través de las diferentes vías, pero lo importante es posicionarnos un poco en la mente del consumidor. Pero en caso de que, por ejemplo, no tengamos claro a qué restaurante queremos ir, lo que hacemos, al final hoy en día todo el mundo busca en Internet. O sea, acudimos a Google, miramos los restaurantes, si tenemos una zona definida, qué restaurantes hay en esa zona. Y fíjate, aquí hay un dato también muy curioso y es que Google al final nos va a mostrar a los restaurantes que tengan mejores reseñas. Es decir, si una persona, por ejemplo, en lo que hablábamos de que tenga una buena experiencia o no en un restaurante, imaginemos que tiene una mala experiencia, automáticamente nos va a poner una crítica, porque además el 95% de las personas que acude a un restaurante, si ha tenido una mala experiencia, lo va a compartir. Exacto. Y esos son datos, ¿no? Y al final los datos, pues es otra de las cosas que al final ha cambiado mucho los modelos de negocio de hoy en día, ¿no? Y que nos hemos dado cuenta de que al final todo hay que medirlo y además lo digital nos permite el poder medir todo esto. Pero bueno, volviendo un poco al proceso, imaginemos que busquemos sobre unos restaurantes. Lo primero que hacemos al final es mirar fotos del restaurante, fotos de la comida, del menú, ver un poco las reseñas que tienen. En función de eso vamos a hacer una primera criba. Una vez ya seleccionamos el restaurante, tenemos claro a qué restaurante vamos a ir,
indagamos más sobre este restaurante. Nos metemos en sus redes sociales, vemos más fotos, ya nos hemos informado de que las reseñas están bien, entonces, bueno, en ese sentido ya nos quedamos tranquilos. Y después vamos a acudir pues, a su página web o a ver la carta, el menú, qué precios tiene, qué tipo de platos tiene. Porque imagínate que, por ejemplo, no sé, eres celíaca y resulta que vas a un restaurante que te gusta muchísimo, pero no tiene ningún plato que se adapte a tus necesidades, ¿no? Y encima no tienes a lo mejor información sobre ello, porque es verdad que hay muchos negocios que sí que tienen, por ejemplo, su perfil, por decir, uno de los perfiles de redes sociales, ¿no? De Google My Business, que yo lo considero una herramienta muy buena y que además proporciona muchísimos datos. Lo puede tener actualizado, ¿no? Incluso poner comida para celíacos o comida para vegetarianos, pero hay muchos restaurantes que no. Entonces, bueno, siempre vas a hacer primero un poco esa consulta si tienes, sobre todo, algún criterio especial a la hora de ir. Y luego está el momento en el que hacemos una reserva, ¿no? Esta reserva... yo aquí, por ejemplo, me apoyo mucho y defiendo mucho las herramientas digitales para ello, porque al final, pues seguramente todos habremos escuchado esa frase tan mítica y que gusta tanto, pero no sabemos cómo se hace, ¿no? Que es me encantaría poder ganar dinero mientras duermo. Pues es que precisamente esta herramienta te da acceso a eso, ¿no? O sea, al final te da la opción de que el cliente pueda reservar en cualquier momento en tu restaurante y que no dependa de un horario en el que a lo mejor ese horario pues no se compatibiliza con el trabajo de esa persona, con el ritmo de vida de esa persona y te resulta difícil poder reservar y al final puede que incluso desistas ya de desesperación de decir, mira, no consigo localizar a este restaurante, cada vez que llamo está comunicando, es que te resulta imposible y al final dices, pues me voy a otro. Entonces, fíjate, al final estamos perdiendo ahí clientes, ¿no? Con lo fácil que es, pues, unificar todas las reservas en un sistema y aparte que nos va a proporcionar muchísimos datos luego del cliente y poder hacer la reserva a un solo clic. Día, hora, tantas personas, ya está. Si en el final en el sistema tú vas a poner el número de comensales que puedes seleccionar, incluso en cada una de las plataformas en las que los quieras promocionar, el que pueden acudir a tu restaurante, ¿no? Cuando se cumpla ese cupo, se va a cerrar. Es que te quitas de todos los problemas y además mantienes una interacción constante con el cliente, porque luego viene otro momento que es el proceso de la confirmación de la reserva. Hay muchísimos restaurantes que ni siquiera confirman sus reservas y esto hace que, pues, muchas veces la mesa se quede vacía, o sea, que al final estamos perdiendo potenciales clientes y es más, a lo mejor llega una persona al restaurante y te dice, no, es que tengo todas las mesas reservadas, porque es que a mí me ha pasado muchísimas veces y resulta que estás viendo mesas vacías, a lo mejor el cliente ni llega, pero no lo sabes porque no has confirmado esa mesa. Entonces, esto también es un punto que va a afectar también a esa rentabilidad también del negocio. Sí. Aparte, nos va a permitir también un punto de contacto más con el cliente, ¿no? Porque si nosotros se ha digitalizado, ya también metiendo un poco y teniendo en cuenta el tema de los datos, vamos a obtener el email o el teléfono del cliente que ya nos va a permitir mantener un contacto a posteriori con él, establecer diferentes estrategias de marketing y poder solicitar y obtener muchísimos más datos del cliente que nos va a permitir pues luego gestionar y accionar mejores, o sea, un poco pues las cosas que tengamos que mejorar para mejorar esta experiencia de cliente, ¿no? Y que esa percepción mejore. Entonces, podemos simplemente, aparte de que facilita, yo creo también mucho al usuario, el confirmar esa reserva bien, vía email o bien vía texto, con un botón de cancelar o modificar la reserva. Es facilísimo, no te tienes que poner en contacto ni estar otra vez llamando para ver si te cogen el teléfono, porque a mí me ha llegado a pasar y me ha llegado a pasar además, fíjate, con restaurantes sistematizados. Hablamos de cadenas, cadenas de restaurantes. Pues lo tienen todo tan digitalizado, ¿no? Que al final, o sea, con la digitalización también hay que tener mucho cuidado, porque, o sea, podemos digitalizar y muchas veces empeoramos la experiencia, ¿no? O sea, hay que saber digitalizar bien. Pues
¿te puedes creer que hice una reserva y era imposible poder modificar y cancelar la reserva? Imposible, no me daba ninguna opción. Y me decía, te paso con un asesor. No me pasaban en ningún momento. Entonces, Como llamar a un fíjate, ¿no? banco. Claro, fíjate al final la experiencia. Es que ya vas al restaurante y vas renegada, ¿no? O sea, encima tienes que modificar tus planes, tu vida personal, para poder acudir a la hora a la que has reservado cuando te ha podido surgir cualquier inconveniente y puedes avisar además al restaurante de decir, oye, voy a llegar 10 minutos, 15 minutos tarde, ¿no? Que además es una cosa que yo la valoro muchísimo de cualquier cliente, ¿no? Luego, por otro lado, ya está pues el momento en el que vamos al restaurante, ¿no? Y fíjate un poco toda esa experiencia que ya hemos vivido hasta llegar al restaurante, ¿no? O sea, ya ahí hemos podido negarnos a que todo esto vaya bien. O sea, no es lo mismo ir con una predisposición también positiva, ¿no? Que vas, pues bueno, un poco con la emoción, la ilusión de, oye, he visto que este restaurante está genial, la comida que da, me han hablado genial de él, a ya ir renegada, ¿no? Y decir, madre mía, o sea, ya vengo cabreada de que he tenido que cambiar mis planes, de que me ha sido imposible contactar con vosotros, cuando además era algo positivo, ¿no? Para vosotros, que a lo mejor esa media hora viene un cliente y simplemente le apetece tomarse un refresco, tarda 15 minutos en tomárselo y se va, o sea, al final, fíjate, estás aprovechando también esa mesa, ¿no? Pues eso lógicamente lo pierdes. Pero todo eso al final por no llevar un proceso digitalizado correctamente, ¿no? Porque igual que me das esa opción, dame la opción de modificar o cancelar la reserva, aunque no se ponga en contacto directamente conmigo una persona, ¿no? Luego está el momento ya en el que vamos al restaurante y aquí, pues bueno, también se pueden dar diversas situaciones, ¿no? Muchísimas veces, y quien haya trabajado en un restaurante lo sabrá, o las personas que nos estén viendo, ¿no? La presión que se vive también en muchísimos momentos en los que el restaurante está a tope, no damos abasto, los clientes llegan, muchas veces no tenemos casi ni momento para acercarnos al cliente y atenderle, ¿no? Y principalmente, pues mira, también es uno de los errores que se suele cometer, porque lo que no se puede hacer es ignorar al cliente. Entonces, aunque no tengamos tiempo o tenga que esperar el cliente un momento, no pasa nada. O sea, lo importante es que al final pues le digamos, ¿no? El tiempo de espera que tiene o espera un momentito, ahora mismo te atiendo o algo, ¿no? Pero no que tengas que ir tú detrás del camarero para solicitarle, oye, mira, que tengo una reserva, por favor, atiéndeme, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, aquí ya entra otro momento en el que también va a generar una emoción que sea positiva o negativa en cuanto a esta experiencia, ¿no? Esa primera percepción y esa primera interacción que tenemos ya con el restaurante in situ. Y luego, por otro lado, también, pues, cómo se gestionan, pues, cuando hay lista de espera, por ejemplo. La lista de espera es algo que también es muy difícil de gestionar, pero que bien gestionada no hay ningún problema, porque al final tú ya le estás avisando al cliente de que tiene un tiempo de espera. El cliente es el que va a decidir si se puede esperar, quiere esperarse o no, ¿no? Pero depende de la forma en la que tú se lo digas, de la atención que le des en ese momento, de cómo le hagas llevar esa espera a cabo. Puedes decirle, oye, mira, pasa si quieres mientras a la barra, te tomas algo, o ofrecerle, pues no sé, imagínate que estamos a 40 grados, está en la terraza esperando el pobre hombre, ¿no? A poder entrar dentro del restaurante o a poder sentarse en una mesa. Oye, pues ofrecerle un vasito de agua que no cuesta nada, o tener ciertos detalles, ¿no? Y al final los detalles son los que van a marcar esta diferencia. Y todo esto todavía no nos hemos sentado ni en la mesa del restaurante. Exactamente, por eso es que quería hablar de esto, porque es un proceso largo en muchos puntos y creo que la gente solo se va directo al momento en el que están sentados en mesa. Fíjate. Entonces, bueno, cómo es importante cuidar todos estos detalles, ¿no? Que al final no somos conscientes de ellos y que inconscientemente o subliminalmente van a ir generando emociones dentro del propio cliente. Y llegamos al momento en el que nos sentamos a la mesa o tenemos que realizar un pedido, ¿no? Porque puede que incluso
pues en muchísimos restaurantes que al final ya está todo más digitalizado, o por ejemplo franquicias, ¿no? Que tienen incluso kioscos para poder hacer tu pedido, o también tablets en las que tú directamente haces el pedido, ese pedido se manda a cocina y directamente es el camarero el que te lo sirve, ¿no? Pues todo esto también está haciendo y está generando una experiencia de cliente. O sea, al final la tecnología es una experiencia de cliente, pero que también incluso va a tener beneficios para el empleado, ¿no? O sea, empezamos a ver un poco cómo esa conexión entre la experiencia del empleado y la experiencia del cliente están tan conectadas y cómo va a repercutir una con otra. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, también interfiere, ¿no? la formación que tenga el camarero a la hora de dirigirse a la mesa, a la hora de atender. Se ve también, por ejemplo, y es que son cosas que se palpan, si una persona está a gusto en el restaurante o no, a no ser que sea un actor, que entonces todo maravilloso, ¿no? Porque el cliente no va a recibir nada. Pero normalmente es verdad que aunque se diga que tienes que ir siempre con una sonrisa, y yo soy muy partidaria y desde luego en los negocios que he gestionado, la sonrisa iba por partida, ¿no? En todo el juego que iban a vivir los clientes dentro del restaurante, ¿no? Pero también cuando ya te recibe alguien con una sonrisa, o sea, ya también eso cambia, ¿no? Porque tampoco estamos acostumbrados, ¿no? A que las personas te sonrían o tengan un trato más cercano, empático, no sé. Yo creo que es algo que también un poco se está perdiendo, ¿no? O sea, muchas veces parecemos en las empresas números, en otros sitios es que parecemos como, no sé, como unos robots. Un objeto, sí, un robot, un objeto, ¿no? Entonces, fíjate que tenemos también mucho miedo a la digitalización, cuando sin digitalización eso también existe, ¿no? Exacto. La digitalización al final no deja de ser una herramienta más que lo que va a hacer es aportarnos ciertas cosas que nos van a ayudar a mejorar la gestión del negocio. Porque los empleados van a ser más productivos, va a permitir que puedan atender a las mesas y además que las atiendan mejor, que puedan emplear más tiempo con cada mesa, ¿no? Que se explayen y que vivan realmente su trabajo, ¿no? Porque al final una persona que es profesional también le siente y le gusta transmitir y vivir esta experiencia y transmitirla a los clientes, ¿no? Te da tiempo, pues oye, a recomendar un plato, a por qué recomendarlo, a saber un poco también, pues cómo tratar a este cliente, ¿no? Y esa parte viene un poco también de la gerencia, de establecer esos protocolos de cómo quieres que se trate al cliente en tu restaurante. Y luego, por otro lado, la experiencia que pueda tener el cliente con el camarero, ¿no? De que esta persona, pues oye, esté formada, sepa recomendarle un plato, ¿no? Porque muchas veces, pues preguntas, oye, ¿y qué plato me recomiendas? O me gustaría, no sé, a ver, recomiéndame directamente, ¿no? Yo hay veces que a lo mejor veo incluso cartas enormes que ya es algo que tampoco, bueno, es un punto, ¿no? Aunque sea más de marketing, pero es un punto que también influye, ¿no? Porque al final tú ves una carta de platos enorme y llega un momento en el que te pierdes y dices, mira, no quiero ni verla, recomiéndame algo, lo mejor de aquí del restaurante o lo que sea más común o lo que sea más típico y ya está. Entonces, bueno, que ahí el camarero también sea hábil y sepa recomendarte. No solo recomendarte el plato estrella, sino que el plato estrella además también debe de ser el plato que sea más rentable, ¿no? O sea, ya no el más caro, ¿no? Porque hay muchas personas, ¿no? Que tienden pues un poco a recomendar el plato más caro como si esto se tratase de una venta. Y no, o sea, en todo momento tenemos que pensar en el cliente, de qué consideramos que es, en función de lo que ese cliente busque, qué consideramos que le puede gustar más, ¿no? Y para eso también hay que tener mucha psicología, porque no dejamos de tratar con personas. Y esta psicología y esta mentalidad es algo que se trabaja tanto desde el punto de vista del gerente como desde el punto de vista del empleado hacia el cliente, ¿no? O sea, va en escala. O sea, si la persona de arriba no tiene esa psicología con los empleados, esa inteligencia emocional, el saber gestionar,
sus emociones propias y el saber gestionar las emociones de estos empleados, ¿no? Porque al final son personas lo que tenemos y esas personas, pues igual que tienen días buenos, también tienen días malos. Y no le podemos exigir simplemente, oye, es que tienes que ir siempre con una sonrisa, ¿no? O sea, a lo mejor con una sonrisa no, pero sí siendo amable, ¿no? Y tratando bien al cliente. Entonces, bueno, ahí es un punto que también interviene mucho tanto la parte del equipo interno a la psicología que va a tener el camarero y la formación, capacitación que va a tener para tratar a los empleados. Si toda esta experiencia que ya, fíjate, todo el proceso que llevamos hasta llegar aquí ha sido positiva, cuando nosotros salgamos del restaurante, lo siguiente que vamos a hacer es quedarnos con una percepción de este restaurante positiva, ¿no? De una imagen que nosotros vamos a tener un recuerdo de ello que nos va a servir para recomendar a otras personas. Y además es que las personas nos guiamos por las recomendaciones precisamente de las personas más cercanas, ¿no? De amigos, familiares. Cuando no tenemos reseñas, ¿no? O el feedback de todas estas personas es cuando acudimos un poco más a Internet a ver las opiniones de otros usuarios. Pero fíjate la confianza que se genera en todo esto. Entonces, es muy importante, perdona, que se me ha ido. Es muy importante, ¿no? El que toda esta experiencia sea positiva para que esta reseña sea positiva. Porque además, si todo esto que hemos estado hablando constantemente o por un lado o por otro o en detalles que van fallando, el cliente se acaba quedando con un recuerdo negativo, ya no solo es que no quiera volver él, es que además esto va a generar que cuando él ponga una crítica, porque encima tendemos a poner y a alzar, ¿no? Claro, alzar estas opiniones negativas. Las positivas no tanto, eso ya cuesta un poquito más. Aunque es verdad que nos va a servir, pues, la persona que ha tenido una experiencia positiva para poder fidelizarle, ¿no? Pero si tiene una experiencia negativa y pone una reseña negativa, es que lo que estás haciendo ya al final, si estas reseñas negativas son constantes, es que ya ni siquiera tengas la oportunidad de que otros clientes asistan a tu restaurante. Porque yo cuando veo puntuaciones tan bajas, o sea, puede que algunas sean reales y puede que no, ¿no? Porque también hablaremos de esto, ¿no? Que hay también muchas personas que a lo mejor, incluso por algo personal, ponen reseñas negativas en negocios, ¿no? Y cómo se pueden también gestionar todo esto, porque al final es algo que antes no se tenía tan controlado, ¿no? Pero que ya, pues bueno, se va mejorando un poco toda esta gestión y se va legalizando un poco todas estas cosas para optimizarlo. Exactamente. Y luego, por ejemplo, no acaba aquí el proceso, ¿no? Porque a partir de además la reseña que puedan poner, ya sea positiva o negativa, nosotros podemos y debemos de seguir manteniendo un contacto con el cliente. Es decir, de ver un poco cómo, o sea, qué experiencia ha tenido, ¿no? Cómo nosotros sabemos si el cliente ha tenido una experiencia positiva o negativa en nuestro restaurante. Hay muchas formas de medirlo. Una de ellas, pues son las reseñas, que es de lo que hemos hablado. Otras son las encuestas, ¿no? Que igual que en muchos establecimientos, y de hecho es algo que se ve mucho, pues por ejemplo ya en las tiendas de ropa, mismamente, por ponerte un ejemplo, o incluso en negocios que sí que están más digitalizados y ya simplemente a la hora de salir del negocio te hacen que valores cómo ha sido la atención, ¿no? O en una tienda, cómo ha sido la atención con ese empleado. O simplemente cuando te llaman por teléfono, pues estamos súper cansados también ya incluso, ¿no? De que nos pasen, bueno, y ahora te voy a pasar la encuesta de valoración. Que oye, que si te ha atendido perfectamente, yo es que digo, es que claro que te la voy a dar. O sea, después de, claro, después, ¿no? De todo el trabajo que has hecho, joder, al menos reconocerlo, ¿no? Que este también es un factor clave que no se hace en muchos restaurantes, ¿no? Que es el reconocer también el trabajo de esos empleados. Entonces, bueno, el proceso acaba aquí, ¿no? Y a partir de aquí es como que vas creando una estrategia en cada uno de los puntos de interacción con el cliente para mejorarla. Y la experiencia del cliente, al final también tenemos que tener en cuenta que no es algo que se crea de dentro hacia afuera, sino que es algo que se crea de fuera
hacia adentro, ¿no? A raíz de conocer a nuestro cliente, cómo vamos a ir generando las diferentes estrategias para interaccionar con ello en los diferentes puntos de contacto que va a ir teniendo con el restaurante. No sé si me estoy enrollando demasiado, Andrea, tú córtame. Estoy escuchando, se me ocurren muchísimas preguntas, como te decía, sabía que iba a dar para hablar muchísimo del tema, pero me ha encantado cómo has hecho como todo ese recorrido de la experiencia del cliente, porque siento que es muy importante, no solamente como dueños de restaurantes, sino como clientes también entender todo el esfuerzo que hay detrás de todo restaurante, de todo negocio gastronómico para que cada uno de los clientes vivan la mejor experiencia, ¿no? Y has tocado un punto súper importante que creo que tiene muchísima relación con todo lo que vive el cliente y tú lo mencionabas en lo que me describías que es como lo que tú has vivido de la hostelería, ¿no? La satisfacción, el servicio y la entrega. Yo creo que la entrega es una palabra la que mejor siento que he escuchado que describe la hostelería porque es un sector que requiere, son horarios muy extensos, son horas también nocturnas importantes que al final, por más que lleves todo un día de trabajo, cansa al final de la jornada del día y es lo que decíamos, ¿no? No todo el tiempo vas a estar sonriendo, pero en la medida de lo posible todas las piezas importantes o claves dentro del negocio gastronómico, desde el dueño, la cabeza, hasta la última persona que compone todo el grupo, tiene que vivir o sentir esa entrega. En tu experiencia, Marta, ¿qué nos puedes compartir como grandes aprendizajes que tú digas, wow, en este lugar vi que se logró porque las personas, no solamente el dueño, sino cada una de las personas decidieron también poner un poco de esa entrega, porque incluso muchas veces vemos que hay como una guerra sana entre la sala, la cocina, cómo lograr que haya una mejor armonía y que se demuestre esa entrega en todos en el equipo. Bueno, pues aquí al final el que tiene el poder de hacer todo esto realmente es el gerente o propietario del establecimiento, ¿no? El que sea capaz de transmitir la visión que tiene de su negocio a los empleados. Porque si esto no pasa, al final ya aquí hay un corte, ¿no? Y muchas veces hay muchos propietarios o gerentes, ¿no? Que les cuesta el comunicarse con los equipos. La comunicación es algo que para mí me parece muy difícil de llevar, pero es que creo que es lo más importante, ¿no? Porque es que si no hay comunicación, pues como tú decías, por ejemplo, entre la sala y la cocina, o sea, sacaba, por ejemplo, un plato. Yo voy a tomar nota al cliente, tomo nota del cliente y resulta que cuando le he tomado nota, oye, no, que este plato no hay, pero es que pido otro. Y resulta que cuando vuelve, oye, que es que ese tampoco lo hay, que dices, madre mía, o sea, no me puedes decir todo una vez o enterarte de lo que hay o lo que no hay y ofrecérmelo directamente y entre eso ya elijo. Y tú evitas el pegarte 3 o 4 viajes que te estás pegando a la misma mesa y que estás dejando de atender a otros clientes y aparte tampoco estás molestando al cliente constantemente, ¿no? Y encima diciéndole algo que es negativo, ¿no? O sea, fíjate los momentos de interacción tan negativa que estás teniendo constantemente. O sea, en un solo momento estás teniendo 3, ¿no? O sea, estás generando 3 emociones negativas en el cliente que dices, mira, tráeme lo que quieras, ya, o sea, me da igual. Entonces, bueno. O se para de la mesa y se retira. Ya está, ¿no? O sea, bueno, pues nada, no te preocupes que me voy a otro sitio, ¿no? Bueno, pues al final, toda esta responsabilidad la tiene el propietario. Y el propietario va a ser el que, en el que reside al final el éxito o el negocio de ese, el éxito o el fracaso, perdón, de ese negocio, ¿no? Y al final su función es esa. O sea, su función es saber gestionar al equipo, dedicarse él a lo que se tiene que dedicar, ¿no? A gestionar y a medir realmente los resultados del negocio, a supervisar las tareas, no a hacer él las tareas, ¿no? Porque al final, ¿para qué tenemos un equipo? Pues distribuyamos bien, ¿no? O sea, ¿qué personas son las que necesitamos para llevar a cabo el servicio de nuestro restaurante? O sea, restaurante, me centro en restaurante o negocio gastronómico, ¿no? O sea, se puede llevar al final a cualquier tipo de negocio. ¿Qué recursos son los que necesitamos para llevar a cabo este servicio? Y en función de eso vamos a establecer unos protocolos de actuación para que el servicio no dependa además de esa persona únicamente, ¿no?
Sí. Que Hay al que final es un delegar. poco, claro, hay que delegar y además no asociar un servicio a una persona, ¿no? Porque Ujú. imagínate que esa Sí. persona, por lo que sea, se va. No porque Ujú. a lo mejor no esté a gusto trabajando con nosotros, sino porque, bueno, a lo mejor, pues oye, encuentra en otro sitio un proceso de carrera profesional, que eso también es algo de lo que hablaremos, ¿no? Porque al final Ujú. es algo que también motiva al empleado y va a Sí. hacer que el empleado esté más a gusto, esté motivado, no se estanque, no se desmotive, ¿no? Eso por un lado. Y luego también el cómo establecer, pues eso, el delegar todas estas tareas, ¿vale? Y el transmitir esa visión que tiene de negocio hacia los empleados para que ellos también sepan cuáles son los objetivos del restaurante y cómo tienen que ir trabajando cada uno de ellos, ¿no? Y además hacerles partícipes de la empresa, o sea, que eso también va a hacer un poco que esa persona se sienta reconocida y motivada y tenga ganas de aportar cosas nuevas. Y también tener una escucha muy activa, ya no solo con los clientes, sino también a nivel interno con los empleados. Entonces, bueno, yo creo que al final es el éxito de cualquier negocio, ¿no? Ujú. Y que en hostelería creo que es también un punto débil que se suele dar en los negocios, ¿no? Que es la gestión, porque al Sí. final las personas trabajan y se convierten en autoempleados y no dedican el tiempo que tienen que dedicar a lo que es lo importante y a lo que le va a dar los resultados del negocio, que es pues esa gestión, esa rentabilidad, esos Ujú. números, esa organización de personal, esa supervisión de tareas, ¿no? Entonces, Sí. bueno, yo creo que al final es Ujú. ese éxito, el generar esa confianza, esa comunicación, tanto con los empleados como con los clientes. Y luego, por supuesto, el superar las expectativas, ¿no? Y aquí volvemos un poco también a lo mismo, superar las Ujú. expectativas que tienen los clientes y también las de tus empleados, ¿no? O sea, al final, el cómo vas incentivando y trabajando con el equipo ciertos aspectos va a hacer que ellos también se sientan más dinámicos y sean más proactivos y para poder participar en cualquier acción de la empresa. Y todo esto al final lo que nos va a generar es, pues un poco al titular de esta charla, ¿no? Que es la experiencia de cliente, tanto interno Ujú. como externo, ¿no? O sea, todo esto es lo que va a generar el que realmente estas personas estén cómodas trabajando con nosotros y que estos clientes también tengan una buena percepción del negocio y puedan volver a ello. Nos vamos a Exacto. crear, por así decirlo, una imagen o una reputación Ujú. de marca. Así es, exactamente. Marta, pensando un poco en que, bueno, entendemos que hay muchos negocios que están nuevos, emergentes, que quizás no cuentan con un amplio presupuesto. A nivel de herramientas tecnológicas y de marketing digital, ¿qué consideras tú que es como básico para iniciar, que quizás no requiera un gran presupuesto? Claramente hay que hacer una inversión, eso es importante tenerlo claro, pero ¿qué consideras tú, bien sea tener una página web o tener el Google My Business que lo has mencionado y que he visto que ha tenido mucho auge todo el tema de las recomendaciones, o una buena cuenta de Instagram? ¿Qué crees tú que para iniciar es importante, básico y que no va a requerir tampoco una inversión muy alta, ¿no? Pero que sí es vital tenerlo y haciendo uso a favor de nosotros de la tecnología? Pues bueno, a nivel de herramientas de digitalización, o sea, yo considero que, por ejemplo, algo muy importante son los software que hay hoy en día, ¿no? Y también, lo primero de todo es que al final cada negocio, como comentas, es diferente, los presupuestos son diferentes y no todo el mundo tiene acceso a las mismas cosas. Claro. Entonces, en función de ese presupuesto, ¿no? Que es lo primero que habría que estudiar en un cliente, qué presupuesto Ujú. tienes, vamos a ver qué es lo que podemos hacer con ello. La presencia, por ejemplo, digital es algo que a través de redes sociales, las redes sociales no cuestan dinero. Eso sí, Ujú. mm, yo aquí, por ejemplo, voy a dar un tip más, que es Ajá. el que no se tengan o no se quiera estar presente en todas las redes sociales. No, estemos en una red social y trabajemos Sí. bien esa red social y aportemos contenido que resulte de valor también para el cliente. ¿Vale? No simplemente contenido de nuestros productos, ofertas, promociones, ¿no? Porque al final, o sea, ¿para qué quiero yo seguir a un restaurante que no me aporta nada más que eso? Las redes sociales al final no dejan de ser una red social de interacción de personas. Entonces,
vamos a interaccionar con nuestros clientes, que son los que nos van a decir qué necesitan, qué quieren. Vamos a hacer partícipes de el día a día, ¿no? Pues bueno, pues no sé, por ejemplo, de vamos a elaborar un nuevo plato, o mira, estoy probando este plato. No sé, hay muchísimas formas de poder hacer partícipe al cliente en todo esto. Entonces, ahí vamos a tener un punto de interacción muy importante y eso, como comentábamos, es algo que no cuesta dinero. Luego, por ejemplo, Google My Business, como dices, es una herramienta igual, totalmente gratuita y que tampoco cuesta dinero y que yo considero imprescindible en cualquier negocio gastronómico. O sea, yo es lo primero que hago. O sea, siempre al final, incluso cuando buscas un restaurante, te salen todos los perfiles que tienen Google My Business, ¿no? Y al final es donde te fijas en las reseñas, te fijas en todo. Tener, por ejemplo, incluso presencia en otras plataformas gastronómicas, como pueden ser, bueno, TripAdvisor, El Tenedor. Depende un poco también de los objetivos que tenga el negocio, ¿no? Es que aquí al final a mí no me gusta dar una estrategia clara porque la estrategia va a depender mucho del tipo de negocio que sea, de cuáles son los objetivos que nosotros queremos conseguir en ese negocio y, por supuesto, como bien comentabas, del presupuesto que tengamos para llevar a cabo todo esto. Pero un software de gestión considero, por ejemplo, que es algo que también es fundamental y hay de diferentes tipos, ¿no? Y no tenemos que estar siempre con el software más actualizado. O sea, al final tenemos que fijarnos en qué nos va a proporcionar ese software a nosotros, qué herramientas son las que yo necesito, qué es los datos que yo voy a utilizar en mi negocio y vamos a buscar algo que se adapte a eso, ¿no? Porque hoy en día, como decíamos antes, al final será por ofertas y empresas que nos muestran la cantidad de productos y servicios que ofrecen. Y luego, bueno, pues el tener, como comentaba antes, esa presencia omnicanal e ir dirigiendo todo, ¿no? O sea, al final, yo que soy muy partidaria del marketing y que además lo he estudiado y me encanta, ¿no? Doy siempre mucha importancia a esta pata del negocio, porque al final es lo que nos va a permitir satisfacer esas necesidades del cliente, ¿no? Y ver un poco qué es lo que quiere, hacer esa escucha y poder mejorar nosotros dentro para poder que ellos tengan al final esta experiencia de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo considero que también es una rama muy importante. Herramientas digitales, otras herramientas que podemos hablar, pues, por ejemplo, la digitalización de las comandas. O sea, al final yo creo que eso hace que el personal también sea muchísimo más productivo y que lo que pueda hacer de una sola vez y ese pedido llega directamente, por ejemplo, a cocina, no hay necesidad de que tenga que dar el paseo de voy a pedir la comanda de las bebidas, después voy a pedir las de las comidas, después de las comidas voy a solicitarlo a cocina, después tengo que marcar cuándo me tiene que poner el segundo plato, ¿no? Al final ellos ya van teniendo todo ese proceso, entonces creo que es algo que aumenta muchísimo la productividad de los empleados y por lo tanto también la rentabilidad del restaurante, ¿no? Porque al final cuanto más productivos sean nuestros empleados, más clientes podrán tratar, más podrán agilizar el servicio y también tendremos pues más tiempo para poder doblar esas mesas y por lo tanto eso al final repercute directamente en los ingresos que vamos a tener del negocio. Entonces, bueno, considero que también es un factor, por ejemplo, muy importante, la digitalización de las comandas. Y en cuanto a herramientas digitales, hay muchísimas herramientas digitales que podríamos hacer. No sé si a ti se te ocurre alguna otra, Andrea, que tú consideres también decir, pues considero esto importante porque al final, es que fíjate, ya al final se digitalizan incluso los pagos, ¿no? En los restaurantes. O sea, ya yo he ido ya aquí a restaurantes en Madrid en los que directamente yo me tenía que pagar la cuenta. O sea, me metía en su página web y ellos tienen ya establecido un sistema en el que tienes que pagarte tú directamente, incluso puedes dejar la cantidad de propina que quieras al camarero, que también es algo que, bueno, es un concepto que, por ejemplo, en Estados Unidos sí que está muy estandarizado, pero aquí en España es verdad que no, ¿no? La propina, pues bueno, se deja o no se deja, ya veremos, según nos haya gustado o no nos haya gustado, pero, por ejemplo, en Estados Unidos es algo obligatorio. Y fíjate también que desde el punto de vista del empresario es algo muy positivo, ¿no? Porque al final, allí, por ejemplo, los sueldos se generan en base también a eso. O sea, ellos tienen un fijo,
pero el restante va por las propinas. ¿Y eso qué va a hacer también? Que el empleado se implique muchísimo más en el servicio y en el trato al cliente, porque sabe que de eso va a depender su sueldo. Entonces, es algo que cada vez está empezando a introducir más en España, ¿no? Y como esto, muchísimos pequeños detalles, ¿no?, que está haciendo la digitalización. Por ejemplo, el delivery, ¿no? El delivery es algo que también está muchísimo en la tendencia gastronómica. Exacto. Y es algo que cada vez se lleva más a cabo, ¿no? Pero ojo, que para implementar una estrategia de delivery también hay que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Y ver un poco la estructura que nosotros tenemos, organizar y reorganizar al personal, reorganizar la estructura, porque estas personas pues tienen que tener un espacio, por ejemplo, para que haya una recepción y entrega de pedidos. Exactamente. Tiene que estar también bien conectado, ¿no? O sea, no es lo mismo que le llegue el pedido al software de caja, que del software de caja tenga que ir a la cocina, darle la comanda a la cocina, que de la cocina tenga, no, a que directamente se automatice todo y vaya directamente ese pedido y esté conectado a la cocina, ¿no? Entonces, no nos volvamos locos en digitalizar y lo que hagamos, lo hagamos bien, en función del presupuesto que tengamos, pero lo que hagamos, que lo hagamos bien y que proporcione realmente esa buena experiencia en el cliente, ¿no? Porque fíjate, como antes te comentaba un poco con el ejemplo de la experiencia a nivel personal que viví yo con este restaurante, de, bueno, muy digitalizado y todo genial, pero al final a mí me provocó pues una mala sensación, ¿no? Entonces, evitemos este tipo de cosas y hagamos lo que esté en nuestras manos, ¿no? O sea, igual que, por ejemplo, comentábamos lo de las redes sociales. No nos volvamos locos con abrir 800.000 perfiles. Abramos uno donde esté nuestro cliente potencial y gestionemos este y hagámoslo bien. Entonces, que las cosas que hagamos se hagan bien y se hagan de la mejor forma posible y se optimice de la mejor forma posible. Siempre todo adaptado a cada uno de los negocios. Exacto. Sí, yo creo que también en general, en cuanto a esas herramientas tecnológicas, pues de lo que hablábamos un poco de entender también todo ese recorrido que hace tanto nuestro cliente externo como nuestro cliente interno, solo para apuntar a aquellas áreas donde realmente necesitemos digitalizar para tener un proceso más sencillo para tanto para el cliente interno como externo, ¿no? Porque sistemas, como mencionas, hay muchísimos para reservas, para dejar opiniones, para recolectar leads, etcétera, pero realmente en qué momento está nuestro restaurante o nuestro negocio gastronómico para saber en qué invertir. Pero bueno, creo que en resumen lo básico es empezar con Google My Business, tener al menos alguna presencia en alguna red social. Estoy súper de acuerdo contigo que no tenemos que estar en todos, sino realmente donde está nuestro potencial usuario e internamente donde es como ese punto de dolor interno para facilitar el proceso dentro del negocio como tal. Marta, creo que hay muchísimo más de qué conversar y hablar, pero creo que nos has dado mucho contenido importante para digerir, para volver a revisar y a escuchar con más atención. Yo voy a dejar esto acá en mi perfil para que lo podamos también compartir y las personas que no se pudieron conectar lo puedan volver a escuchar. Pero bueno, antes de cerrar, quiero que me cuentes si estás en algo ahora, si tienes algún curso, información, tu página web, donde te podemos contactar, qué otras cosas nos puedes contar de lo que estés ofreciendo ahora que quieras compartir con las personas que se conectaron hoy. Bueno, pues mi servicio al final es un servicio digital porque yo lo que quiero no es, pues bueno, digamos que lo que quiero es proporcionar esas herramientas para que el gerente o el propietario empiece a caminar solo, ¿no? Que no dependa siempre de una persona. Porque al final he trabajado un poco en todo este sentido. Yo lo comparo mucho, por ejemplo, con la diferencia entre un psicólogo y un coach, ¿no? Sí. Al final un psicólogo te escucha, en ese momento te resuelve el problema, pero cuando tú vuelves a recaer, al final vas a tener que ir otra vez a ese psicólogo. Sin embargo, un coach al final lo que te hace es que te va a dar las herramientas para que tú tengas esa capacidad y desarrolles esas habilidades para poder gestionar siempre tu negocio, ¿no? Y en eso se basa principalmente mi método, pues bueno, que lo doy principalmente a través de un curso de formación digital que además estoy desarrollando y próximamente, pues bueno, buscaré a personas, porque en un principio quiero centrarme también en unas pocas personas, ¿no? Para poder gestionar y ofrecerles esta mejor experiencia
Entonces, el curso será muy limitado. Estoy trabajando también en un manual, que de hecho dejé unas encuestas pues hace unos días, que estuvo hasta ayer, en verdad, la encuesta, pues para cómo, un poco los puntos débiles o donde el cliente, mi cliente en este caso, ¿no? Gerentes o propietarios de negocios gastronómicos, consideraba que necesitaba mayor ayuda, ¿no? Entonces estoy trabajando también en este manual. Y luego, pues bueno, proporciono todo este contenido a través de mi perfil de Instagram, que es Gestionante. Y estoy también en desarrollo de la web. Al final es un proyecto que aunque llevo mucho tiempo trabajando en él y mucha experiencia, ¿no? Al final requiere también de trabajar todo ese método, esas habilidades que has ido adquiriendo, esos conocimientos, ¿no? Para poder paquetizar todo esto, ¿no? Y ofrecerlo al cliente. Entonces, es algo en lo que he estado trabajando hasta todo este tiempo y me he lanzado realmente con este método, pues sobre todo después de la pandemia, que decidí enfocarme a fondo en todo esto y abrir mi perfil que llevo desde junio. O sea, que al final llevamos poquito en este sector a nivel digital, ¿no? Porque en el sector, como te comentaba, al final es algo que he trabajado desde siempre y desde pequeña y precisamente trabajando como gerente. Así es que, bueno, me pueden encontrar para cualquier cosa en Gestionante. También hay ahí un formulario para consultas o personas que quieran ver o si tienen la necesidad de poder mejorar la gestión de sus negocios. Entonces, a través de este cuestionario, pues lo que hago es una valoración y mantengo pues una charla, ¿no? En la que me conecto con el cliente y digamos que sería como una consultoría al final gratuita, ¿no? Para ver si realmente esta persona puede requerir, ¿no? O necesitar mi ayuda, puedo ayudarle yo en algo a él o no, ¿no? Porque al final, oye, muchas veces a lo mejor un cliente tiene ciertas necesidades y tú no puedes satisfacerlas porque no es en lo que tú estás especializado, ¿no? Entonces, yo simplemente trabajo un poco toda esta parte que os he comentado al principio, ¿no? De sobre todo enfocada a la gestión empresarial, parte de estrategia, digitalización, puesto que al final he trabajado en multinacionales del sector tecnológico, la parte del marketing, puesto que también pues, estoy especializada en un máster de marketing digital, y luego, bueno, pues toda la parte de administración, dirección de empresas, ¿no? Entonces, un poco en ese expertise es en lo que yo realmente me enfoco en poder proporcionarle todo esto al cliente. Genial, Marta. Bueno, muchísimas gracias. Aquí tienes este espacio de Sabores Expertos para compartir siempre todo el conocimiento que tengas en Gestionante y todas esas actividades que se vienen pronto. Ya para cerrar, esto es una pregunta que siempre les hago a mis invitados, un poco para sacarlos del confort de su tema de expertos, y es, si fueses una comida o un plato, ¿cuál serías y por qué? Bueno, yo creo que como buena madrileña, diría que el cocido madrileño. Y diría que el cocido madrileño además porque haría un símil, fíjate, con el proceso, ¿no? El procedimiento de Gestionante, ¿no? De cómo se trabajan y de cómo todos los ingredientes van a componer ese plato principal, ¿no? Desde cómo se hace el caldo de la sopa que va a hacer, ¿no? Esa mentalidad que pueda tener el cliente, o sea, perdón, el propietario, cómo desarrollar todas esas habilidades directivas, ¿no? Que pueden ser un poco los fideos que van a complementar todo eso, esas habilidades de gestión. Y luego, por ejemplo, ya pues los garbanzos, la carne, la verdura, ¿no? Que puede ir acompañando, que puede ser el equipo, la parte de marketing, que son las principales áreas que van a complementar todo esto y que van a ayudar, a, como comentábamos durante toda esta charla, que mejore toda esta experiencia, tanto de cliente interno como cliente externo. Así es que creo que me defino como cocido madrileño. Eso, ala, me encanta, Marta. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a todas las personas que estuvieron acá. Les voy a dejar esto guardado acá en Foodies Valley por si tienen algún espacio para volver a verlo o si tienen algunas preguntas, pues ya pueden ir directamente con Marta. Gracias, Marta. Nos Muchísimas gracias a ti, Andrea. Gracias, Andrea. Un placer. Gracias, Hasta luego. igualmente. Feliz tarde. Igualmente. Chao.